Buen día, chicos. Bueno, espero que estén todos bien. Hoy empezamos con el último tema de logaritmos, que es la representación gráfica de funciones logarítmicas. Se define función logarítmica de base b a la función inversa de la función exponencial. Y esta es la definición. F de x, que significa lo mismo que y, es igual al logaritmo en base b de x si y solo si, como ya sabemos por definición de logaritmo, la base elevada al resultado, o sea, la base elevada a la y, es igual a x. Y, como también sabemos, el argumento tiene que ser mayor que 0 y la base también tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1. Eso es todo lo que les está diciendo esta definición. Las funciones logarítmicas tienen una asíntota vertical. Como es lo contrario a la función inversa de una función exponencial, recuerden que la exponencial tenía asíntota horizontal. Las logarítmicas tienen asíntota vertical, que se obtiene al determinar el dominio de la función. Es muy importante, en primer lugar, calcular el dominio, porque a partir de ahí saco la asíntota y saco también los valores que le puedo poner a una tabla de valores. Entonces, primero vamos a determinar el dominio y luego confeccionar la tabla de valores aplicando el concepto de cambio de base. Bueno, esto es nuevo para ustedes. Esta formulita yo diría que se las copien en una hoja, yo les voy a enviar foto de toda esta teoría. El cambio de base es transformar un logaritmo en cualquier base, en la base que yo quiera, en la base que a mí me conviene. Por ejemplo, esta sería la fórmula general. Estoy transformando un logaritmo en base B en base C. ¿Sí? ¿Y cómo se transforma? Dividiendo el logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base. Nosotros, para poder graficar este tipo de funciones, vamos a usar el cambio de base llevando todo a base 10, porque acá nos vamos a encontrar con logaritmos que no son exactos. Entonces, con la calculadora, aplicando esta formulita de cambio de base, vamos a poder averiguar cualquier logaritmo. Obviamente va a dar un número decimal. Por ejemplo, ustedes ya saben que el logaritmo de 2 en base 2 de 8 es 3, porque 2 al cubo es 8. Hagan la prueba con la calculadora y apliquen el cambio de base. El logaritmo en base 2 de 8 sería igual al logaritmo de 8 dividido el logaritmo de 2. Es decir, en la calculadora ponen log de 8 dividido log de 2 y tocan el igual. Y van a ver que el resultado es 3. Es decir, con esta fórmula yo ahora no tengo que pensar en el resultado de los logaritmos. Puedo hacer todo con calculadora, llevando todo a base 10. Bueno, yo les voy a hacer 3 ejemplos de 3 funciones distintas para que vean cómo se saca el dominio y cómo se grafica. Bueno, vamos al ejemplo 1. F de x es igual al logaritmo en base 3 de x más 1. Cuando yo tengo una función logarítmica, tengo que darme cuenta quién es el argumento de esa función. En este caso es la x, ¿sí? Porque si yo separo en términos, este 1 es otro término, es decir, no es el argumento. El argumento es este, ¿sí? Este 1 está sumando a ese argumento. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el dominio de la función. Es fundamental, ¿sí? Porque eso me va a dar la asíntota y me va a dar los valores que puedo ponerle a la tabla. ¿Cómo se calcula el dominio? El argumento tiene que ser mayor que 0. ¿Quién dijimos que es el argumento? Lo escribo acá, la x. La x es el argumento. ¿Sí? Bueno, entonces, esa x tiene que ser mayor que 0. Entonces, si nosotros hacemos la recta numérica, los mayores que 0 están para la derecha. Quiere decir que mi dominio es del 0 al infinito. Esto es fundamental. Porque entonces yo ya sé qué valores le puedo poner a la tabla. Yo no le puedo poner un valor que quede de 0 para allá. En este caso, ¿sí? Bueno, entonces, ese valor del argumento que tiene que ser mayor que 0 me da la asíntota vertical. Bien, la asíntota vertical es x igual 0. Acá la marqué con rojo para que se distinga bien. Es lo primero que yo tengo que dibujar, la asíntota. En segundo lugar, vamos a calcular el conjunto de ceros, como se calcula en cualquier función, igualando la función a 0. Y bueno, por eso aprendimos primero ecuaciones, porque esto queda una ecuación. Paso el 1 restando para el otro lado para poder aplicar la definición de logaritmo.
Yo sé que 3 elevado a la menos 1 es x. Quiere decir que x vale 1/3. ¿Qué significa 1/3? 1/3 aproximadamente es 0,3. Que la función va a cortar al eje x aproximadamente por acá. Ese era el conjunto de ceros, ¿sí? Y por último hacemos la tabla de valores. Faltaría averiguar, en tercer lugar, antes de la tabla, la ordenada al origen. Pero yo tengo que razonar lo siguiente. Ordenada al origen es el punto donde una función cualquiera corta al eje y. Si la asíntota yo la tengo en el eje y, no va a haber ordenada al origen. Entonces no la voy a calcular, ¿sí? Bueno, una vez que calculé el dominio y el conjunto de ceros, si no hay ordenada al origen, paso a la tabla de valores. ¿Qué valores le pongo? Con 3 es suficiente. Del 0 para la derecha, porque es lo que me determinó el dominio, ¿sí? Puse 1, 2 y 3. Y bueno, reemplazo a cada x acá. El logaritmo en base 3 de 1 es 0. 0 más 1, 1. El logaritmo en base 3 de 2, porque ahora lo estoy reemplazando por 2, acá es donde voy a usar la fórmula de cambio de base. Es igual al logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 3 y a eso después le voy a sumar 1. Si yo hago logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 3, me da 0,63. Más 1, 1,63. Y para 3 es el logaritmo en base 3 de 3, que es 1, más 1 es 2. Y bueno, esto lo paso a la tabla de valores. Me paro en el 1, subo 1. ¿Sí? Me paro en el 2, voy hasta 1,63, es decir, un poquito arriba de 1,5. Me paro en el 3 y mi resultado es 2. Y bueno, entonces ahí tienen ya cómo viene la curva esta. Voy a unir estos puntos, voy a seguirlo para abajo, recuerden que la asíntota no se toca nunca, y luego la función la continúo hacia arriba, porque yo doy 3 valores, pero es una función infinita. Una vez que ya tenemos la función, nos queda analizarla. Entonces vamos a analizar el dominio, la imagen, conjunto de ceros, ordenada al origen, ¿sí? Conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Y en estas funciones o son crecientes o son decrecientes. Entonces vamos a anotar el intervalo que corresponde. En este caso, como una función se mira de menor a mayor, la función es creciente. Por lo tanto, voy a anotar solamente el intervalo de crecimiento. Bueno, el dominio lo sacamos de acá, ¿sí? Es de 0 al infinito. La imagen son todos los valores que toma la gráfica en el eje Y. Esta gráfica es infinita. Por lo tanto, la imagen en las funciones logarítmicas siempre son todos los reales. Conjunto de ceros es este. Dijimos que era 1/3. Ordenar al origen dijimos que en este caso no tiene, entonces ponemos conjunto vacío. Conjunto de positividad, ojo acá. El 1/3 es el que me divide la positividad de la negatividad. Entonces, ¿dónde es positiva? Del 1/3 al infinito. ¿Y dónde es negativa? Ojo, no es desde el menos infinito hasta acá. La función va de 0 hasta 1/3 la parte negativa, ¿sí? Ojo con el análisis de estas funciones. Entonces, mi conjunto de negatividad es entre 0 y 1/3. ¿Y dónde es creciente? Bueno, es creciente del 0 al infinito, ¿sí? Bueno, yo ahora voy a dar otro ejemplo donde el argumento va a estar entre paréntesis, ¿sí? Para que vean qué es lo que hay que hacer. Bueno, el segundo ejemplo es el logaritmo en base a un medio y entre paréntesis x menos 2. Quiere decir que mi argumento es todo este, ¿sí? Porque yo no puedo separar en términos. Eso es todo el argumento. Entonces, ¿cómo calculo el dominio? X menos 2 tiene que ser mayor que 0. Despejo x, me queda que x es el 2 que está restando, pasa sumando, x mayor que 2. Los mayores que 2 están para la derecha, por lo tanto, mi dominio es del 2 al infinito.
Entonces ahí ya tengo mi asíntota vertical, que es lo primero que ustedes se fijan que yo dibujé, ¿sí? En segundo lugar voy a averiguar el conjunto de ceros, ¿sí? Que es igualar la función a cero, y como esto está entre paréntesis, directamente aplico definición. Un medio, o sea, la base elevada al resultado, me tiene que dar todo el argumento. Todo número elevado a la 0 es 1, y el 2 que está restando pasa sumando, quiere decir que mi conjunto de ceros es 3. ¿Qué es mi conjunto de ceros? Donde la gráfica va a cortar al eje X, ¿sí? Bueno, como el dominio es del 2 al infinito, tampoco va a haber ordenada al origen, porque no voy a tener gráfica de este lado, entonces no la voy a averiguar. Razón en eso, ¿sí? Vamos a la tabla de valores. Voy a poner el 3, ya lo tengo, 4, 5 y 6. Entonces voy a reemplazar cada uno de esos valores acá. Entonces primero voy a tener que hacer la resta, 4 menos 2, y después averiguar el logaritmo. Por ejemplo, cuando vale 4, hago 4 menos 2, 2, el logaritmo es menos 1. Cuando vale 5, 5 menos 2 es 3, pero el logaritmo en base de un medio de 3 no es exacto. Aplico cambio de base, logaritmo de 3 sobre el logaritmo de un medio. Eso da menos 1,58. Y puse un valor más. En la tabla voy a poner 3. El 6 es 6. Acá hubo un error. Era 6 menos 2, 4. No hace falta aplicar cambio de base. Esto lo voy a borrar. Si quieren lo pueden aplicar igual, pero no es necesario, ¿sí? Entonces, primero, vamos a terminar de limpiar acá. Hago 6 menos 2 es 4. El logaritmo en base a un medio de 4 es menos 2, ¿sí? Porque recuerden que había que invertir. Bueno, y ahora pasamos al gráfico. Hice la asíntota vertical y dibujé el conjunto de ceros. Entonces ahora me paro en el 4 y bajo 1. ¿Sí? Me paro en el 5, bajo hasta menos 1,58. Y me paro en el 6 y mi resultado es menos 2. Entonces ahí tienen ya el comportamiento de la curva. Es decir, esta curva viene uno de estos puntos, la continúo, ¿sí? Y la continúo hacia arriba sin tocar la asíntota. Ustedes verán que esta función es decreciente y la otra era creciente. ¿Con qué tiene que ver? Con la base. Si la base se entera, como en el ejemplo que vimos anterior, la función va a ser creciente. Si la base es una fracción, la función va a ser decreciente. Y ahora la vamos a analizar. Dominio, imagen, conjunto de ceros, ordenada al origen, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, y solamente vamos a escribir el intervalo de decrecimiento, ¿sí? Bueno, el dominio lo tenemos acá, del 2 al infinito. Imagen dijimos que son todos los reales en las funciones logarítmicas. Conjunto de ceros, el 3. Ordenada al origen, conjunto vacío porque no tiene. Conjunto de positividad. Es positivo, o sea, está por encima del eje X en este pedacito. O sea, entre el 2 y el 3. Y es negativa del 3 de X al infinito. Y decrece acá, o sea, del 2 al infinito. ¿Sí? Tienen que tener cuidado con el análisis de la función. Bueno, espero vayan entendiendo. Me queda darles un ejemplo más y con esto terminaría el tema. Bueno, y vamos al último ejemplo donde ustedes verán que el argumento está entre paréntesis y a su vez también hay un número detrás de ese logaritmo, ¿sí? Entonces vamos a separar en términos y vamos a ver quién es mi argumento. El argumento es x más 1. Por lo tanto, eso es lo que voy a plantear para calcular el dominio. Que x más 1 sea mayor que 0. Entonces me queda que x es mayor que menos 1. O sea que mi asíntota vertical es x igual menos 1, que es lo primero que dibujé.
Quiere decir que mi dominio, como son los mayores que menos 1, va del menos 1 al infinito, ¿sí? En segundo lugar, calculé el conjunto de ceros. Entonces, primero este menos 1 hay que pasarlo para el otro lado, ¿sí? Y ahí aplico la definición de logaritmo. Recuerden que cuando la base no está escrita era base 10. Entonces 10 elevado a la 1 me da mi argumento. 10 elevado a la 1 es 10 y este 1 pasa restando, me queda que el conjunto de ceros es 9. Quiere decir que lo voy a marcar acá, ¿sí? Bueno, acá sí voy a averiguar la ordenada del origen. ¿Por qué? Porque como la función va de acá para acá, va a tener ordenada el origen. Que era reemplazar a la x por 0, o sea, f de 0. Reemplazo a la x por 0, me queda 0 más 1 es 1, el logaritmo en base 10 de 1 es 0, 0 menos 1 es menos 1. Quiere decir que va a cortar al eje y en menos 1, ¿sí? Entonces, como ya tengo el conjunto de 0, tengo ordenada el origen, en la tablita puse solamente 2 valores. Entonces, reemplazo este 1 acá, me queda el logaritmo de 1 más 1 es el logaritmo de 2. Le resto 1, esto lo busco con la calculadora porque es de base 10, me queda menos 0,69. El logaritmo, cuando yo reemplazo 3 más 1, 4, el logaritmo de 4 lo busco con la calculadora, le resto 1 y me queda menos 0,39. Para graficar más o menos aproximadamente, ¿sí? Bueno, entonces me paro en el 1, bajo hasta el menos 0,6. Aproximadamente por ahí. Me paro en el 3 y es menos 0,39, es decir, muy cerquita de 0. Mi punto está ahí. Y también tengo el conjunto de ceros, es decir, tiene que pasar por acá, por estos otros 3 puntos rojos, y va a continuar hacia abajo, y acá la continúo un poquito hacia arriba, ¿sí? Ustedes verán que es creciente, la base es 10, es un número entero, y fíjense que la función dio creciente. Bueno, nos queda analizarla y se terminó. Para hacer los ejes también, ustedes más o menos, fíjense qué largo del eje X tengo que hacer, porque si yo tengo que el mayor que menos 1, el eje X, no me conviene hacerlo muy largo hacia la izquierda, porque la función va a ir del menos 1 a la derecha. Eso ténganlo en cuenta también en el momento de graficar. Bueno, entonces, el dominio de menos 1 al infinito. La imagen, todos los reales. Conjunto de ceros, el 9. Ordenada al origen, el menos 1. ¿Sí? Conjunto de positividad del 9, porque hasta acá viene siendo negativa, del 9 al infinito. Conjunto de negatividad es todo este pedacito, o sea, del menos 1 al 9. ¿Sí? Y después dijimos que es creciente. ¿En qué intervalo es creciente? Del menos 1 al infinito. ¿Sí? Bueno, espero que con todos estos ejemplos se haya entendido el tema. Van a empezar con ejercicios más chiquitos. Hay un ejercicio que van a tener que graficar hasta el 100. Bueno, no es necesario, no van a graficar hasta el 100. Ustedes ya tienen idea con 2 o 3 puntos y la asíntota cómo va esa curva, ¿sí? No es necesario que grafiquen hasta un número tan grande. Y después, bueno, la semana que viene sí van a hacer ya ejercicios completos como esto. Bueno, esto es todo por hoy. Chau, chicos.